Muy buenas, familia, y bienvenidos de nuevo al diario Kovacs. Bueno, segundo vídeo del Viñetas, quería decir, que es precisamente la charla que tuve el honor de poder hacer en el Viñetas do Atlántico 2026 con los dos autorazos, ¿no? Como son Pep Brocal y Sebas Martín, ¿no? O Sebas Martín y Pep Brocal. Tenía muchas ganas de charlar con ellos y de tener esa experiencia ahí en el Viñetas. Y bueno, junto a dos compañeros, ¿no? Dos canales compañeros como son Campamento Krypton y Freakland, pues que tuvieron también su charla. Yo pude disfrutar de esa charla con Pep Brocal y Sebas Martín. Por suerte, los compañeros que organizaron todo el Sarao, ¿no? Esa maratón de podcast en el Viñetas, lo hicimos además en el Círculo de Artesanos, un sitio muy, muy emblemático. Nos facilitaron, como veréis ahora, todo el tema de sonido, luz, todas las instalaciones, etcétera. O sea que los de Quack FM, vaya currazo que se pegaron, y desde aquí, sobre todo, mil gracias por el esfuerzo del trabajador, los Pegastics. Veréis que en el vídeo quizás hay momentos en que el sonido a lo mejor va variando, se iba, digamos, nivelando y a veces incluso acoplando, pero veis que con el tiempo se va nivelando y la charla se disfruta muchísimo. Al menos esta es mi opinión. Y sobre todo era... realmente valía la pena escuchar esos dos másters, porque no veas la de conclusiones y digamos, reflexiones que nos regalaron esta charla. Ese vídeo, sobre todo, es para los que no pudisteis estar ahí y os interese saber un poco cómo fue. Aquí la tenéis, a pesar de que el sonido al principio parece que hay un poco, luego ya todo se arregla. Espero que lo disfrutéis y sin más preámbulos, dejo con la idea. Luego, próximamente, en el canal, más vídeos y todavía un vídeo más del Viñetas, ¿vale? Pero a disfrutar esa charla con Pep Brocal y Sebas Martín, que vale mucho la pena. Vamos con ello. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a los valientes que estáis aquí, haciéndonos compañía. Esperemos que ese ratito que estaremos con esos dos másters auténticos, pues paséis un rato entretenido. Y de verdad, mil gracias por estar aquí. Un honor estar con vosotros y con ellos. Bueno, pues vamos a hablar ni más ni menos que con Pep Brocal y Sebas Martín. Dos autores que llevan, 4 días en ese de hoy, que las habéis visto de todos los colores, y que tanto por ciclos vitales personales como circunstancias también del sector han vivido mil y una, ¿no? En este mundillo del cómic que, por un lado, más de una vez he oído, ¿no? Que es maravilloso, pero también una condena, ¿no? El jueves una autora jovencita de aquí me preguntó si yo era contemporáneo de Winston McCaniff. Solo digo esto. Pero bueno, si acaso empezaremos un poco haciendo un repaso muy breve porque claro, repasar vuestra carrera en el tiempo que tenemos imposible daría para muchísimas horas. Pero bueno, si os parece bien, empezamos por ejemplo, por Pep. Pep, que lleva una trayectoria de muchísimos años. Tú empezaste inicialmente en una época en que, en aquella mítica época, ¿no?, de las revistas, en la cual tú aterrizaste ya cuando quedan pocas estaciones, ¿no?, de ese tren ya que cada vez está más cerca de pararse, ¿no? Sí, siempre he dicho que a mí me engañaron, porque claro, me subí a un barco y eso incluso es mucho decir, pero a un barco que se hundía en ese momento, ¿no? Todas las revistas cerrarían en ese periplo, diríamos, en esos pocos años, pero nada te hacía indicar, al menos desde mi perspectiva, ¿no?, que eso iba a suceder, ¿no? Tus referencias eran las revistas y tú lo que querías era entrar a publicar ahí, ¿no? Claro. No, y además, como muchos autores a que ver, pues, ¿no?, tuviste de adaptarte a las circunstancias. Empezaste una trayectoria también dentro de lo que es la publicidad, prensa, etcétera, ¿no? Y incluso en algunos momentos que te encontraste en una situación que algún editor te decía, tu trazo es demasiado de cómic, ¿no? Se nota que es muy de cómic, ¿no? Sí, es verdad. Al intentar, diríamos, reconstruir mis inicios hacia la ilustración, ¿no? Y sobre todo, claro, había que hacer en ese momento lo que te decían, libros de texto, de matemáticas, de lengua, de zoología, de lo que fuera, pues tenía un trazo excesivamente comiquero. Esto me lo decían unos y otros. Y claro, yo pienso que eso en ese momento no me iba bien, porque justo estaba como empezando, ¿no? Claro. Y bueno, de algún modo estaban intentando domesticar mi estilo, ¿no? Normal. Y a partir de ahí fuiste
adaptando un poco a las circunstancias, también con libros ilustrados, etcétera. También con proyectos por el camino como Mr. Brain, luego más adelante entre cómics, con compañeros de viaje como Fondevila, como Hernández Cava, etcétera. Y ya llegan los 2000, ¿no? Y a partir de ahí habría muchas cosas que comentar, pero también tenemos de sintetizarlo un poco todo. A partir un poco todas aquellas ideas que tenías un poco de explicar tus historias y a tu manera, que estaban guardadas en un cajón, ¿no? Te das también la posibilidad de empezar a explicarlas, ¿no? Sí, sí, también por circunstancias personales, ¿no? Es cierto que en toda vida hay momentos ¿no? donde cierras alguna puerta y se te abren otras opciones vitales. Y todo junto fue así. Ya estaba aburrido de algún modo de lo que estaba haciendo en el mundo de la ilustración, cómic infantil también hice durante un tiempo, pero necesitaba como una reconstrucción, un renacimiento, un cambio, no sé, alguna cosa. Y esas historias, como bien dices, que estaban ahí aguardando, yo quiero creer que es así, ¿no? Estaban esperando en el cajón, pues de pronto las pude recuperar y volver a leer de otra manera, no sé, con otros ojos, con otro planteamiento. Es cierto que en ese cambio muy necesario para mí, habían pasado muchísimos años, el medio del cómic había cambiado, se había transformado, lo que parecía imposible unos años antes, pues de pronto no era posible. Existían editoriales como Astiberri, por ejemplo, que se habían volcado en la novela gráfica, ¿no? Etcétera. Todo eso había cambiado. Y tú de pronto te dabas cuenta de que, ostras, es posible, se pueden hacer cómics, es verdad. Bueno, estoy exagerando, pero ya me entendéis, ¿eh? Y en ese cambio tuvo mucha importancia para mí unos años de aproximación a la serigrafía y a la xilografía, que eso tengo que agradecer solo a mi pareja, Blanca, gracias a la cual pues, pude explorar esas nuevas técnicas y, de algún modo, reaprender, ¿no? Maneras de trabajar, volver a encontrar el estímulo creativo necesario como para, no sé, hacer cosas nuevas. Y en esas cosas nuevas mucha gente empezó a conocerte, pero muchos que te conocíamos desde durante años en el Cabifor, esa revista tan emblemática de Cataluña para los peques, como los trabajos, de repente te conocemos para los peques con esa maravillosa Lili Mega Mosca, ¿no? Que también la estuviste trabajando mucho tiempo, pero luego maravillas aparecieron como Cosmonauta, como Alter Walter, etc. Y luego incluso te atreviste con adaptaciones complejas, como por ejemplo el mismo libro de las bestias de Ramón Llull o incluso Taxi, que también no deja de ser otra adaptación, ¿no? Sí, visto así, ¿no? Parece que es bastante... Bueno, que hay un abanico de opciones bastante variado, ¿no? Y supongo que responde simplemente al prurito de probar cosas distintas, ¿no? Cada proyecto nuevo me lo planteo realmente como un reto. Y si nunca he probado, por ejemplo, nunca había probado antes no ficción, pues, y se me plantea esa opción, pues encantado, ¿no? Porque pienso, bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Y ese estímulo es, yo creo, muy necesario en mi caso. Y a partir de ahí, de todas esas obras, ahora hace poquísimo, antes de hablar de Caridad, ¿no? Que es un poco la protagonista dentro de la temática de hoy, ha sacado esa maravilla de Anatomía de un esqueleto. Esa mezcla de amor por el medio, con surrealismo. Sí. Es un proyecto de esos que te rondaba la cabeza desde hace mucho tiempo, que es lo que creo. ¿O no? ¿O fue prácticamente? No, sí que de algún modo responde a esto que dices, porque a lo largo de todos estos años de arrastrarme, diríamos, por el mundo editorial, de conocer, ¿no? Un poco por dentro cómo funcionan distintas editoriales, que no tienen nada que ver las unas con las otras, y de ir conociendo el medio, etcétera, pues llega un punto en que dices, todo este conocimiento que tengo, ¿qué hago con esto? ¿Qué, ¿se puede hacer algo? Y de algún modo natural, casi orgánico, ¿no? Llega el día en que pienso, yo esto lo puedo convertir en una historia, puedo volcarlo en un trabajo, porque
porque Anatomía de un esqueleto no deja de ser autobiográfico, ¿vale? Igual tiene un 90%, pongamos, de autobiográfico. Es cierto que también tiene un 90% de fantástico, de fantasía pura, ¿no? Pero en ese cóctel, ¿no? Pues hay metida mucha verdad, ¿eh? Hay una especie de una dosis de aquelarre, de exorcismo, después de tantos años de moverme por el mundo del cómic, y también de venganza, de poner los puntos sobre las is, yo qué sé, y también de tomar distancia, ¿no? Porque en definitiva es la historia de un dibujante de cómic que muere en extrañas circunstancias, atropellado por un tren, Justo antes de presentar su obra maestra, ¿no? Exacto, tiene que pactar con la muerte, volver a la vida para recuperar esa obra, ¿no? Que ha quedado ahí perdida, guardada en un cajón. Dramático. Me parece maravilla, y además será también una de tus grandes pasiones, ¿no? Que es los elementos narrativos que te da la libertad del cómic, ¿no? De las viñetas, ¿no? Te gusta mucho narrar con imagen, sobre todo. Sí. Claro, porque no pierdo nunca de vista, por eso estamos en el cómic, ¿no? Del medio en el que vamos a contar esta historia. Y el medio del cómic da muchísimas posibilidades, y en gran medida algunas inéditas, ¿no? Algunas que están por descubrir. Bueno, en fin, yo no digo que las vaya a descubrir, pero al menos la intención está, ¿no? de explorar ese terreno, de encontrar soluciones narrativas que no, al menos que tú antes no has diríamos recorrido, ¿no? Y que de hecho eso es lo que me engancha del cómic, ¿no? Esa primero, libertad de movimientos absoluto, y segundo, la curiosidad, ¿no? de encontrar soluciones que antes no has recorrido. Y de una obra tan personal y tan de tu mundo, ¿no? Tus vivencias, nos vamos a Sonrisa Caridad del Río. Un proyecto que empezó con un concurso, ¿no? En el Diario Ara de 14 páginas y tal, y luego, con éxito, vamos, todo el mundo lo... Y luego, pues en Garbus, ¿no? Montserrat Ernesto ofreció la posibilidad de convertirlo. Sí. Pero claro, yo cuando la leí dije, es que este personaje da para 3 o 4 tomos. Bueno, ¿qué personaje? Qué complejidad, qué contradictorio a la vez en muchos momentos, ¿no? Sí. También supongo que a nivel de información fue muy complicado, pero de repente, claro, ves una mujer situada, digamos, dentro de ese ambiente de la burguesía, luego de repente, por gente que conoce, se va... esas cosas que dices, ¿es leyenda, es creencia o es realmente realidad, no? Sí. ¿Cómo afrontas un proyecto como este? Porque tanto por el desconocimiento que hay de ese personaje, como luego también la poca información que debe haber, ¿no? Sí. Debería ser todo un desafío. Sí, porque claro, cuando yo digo, voy a embarcarme en un proyecto de no ficción, voy a contar la vida de esta persona, ¿no? De esta Caridad del Río, lo primero que tienes que hacer es leerte algunos libros, buscar la información que exista, buscar también fotos, ¿no? Intentar poner orden a todo eso, porque lo primero que me pasaba con Caridad es que no entendía cómo podía variar tanto, ¿no? Las fotos de juventud, luego cuando ya es, digamos, una señora burguesa con sus hijos, luego cuando se escapa con el aviador a Francia, cuando empieza a flirtear, diríamos, con el comunismo, etcétera. Toda esa mujer, o sea, no tiene nada que ver a lo largo de los años. Es 1000 mujeres en una. Y eso, de entrada, tanto físicamente como personaje, es ideal, diríamos, sería ideal si fuera un personaje de ficción, pero claro, en este caso resulta que este personaje que se transforma, ¿no? Hasta el final, hasta el último día, pues es real. Pues a mí lo que me pareció más sorprendente es que explican muchas cosas, desde prácticamente pura historia de la primera mitad del siglo XX y un montón de personas, y con la agilidad porque claro, el número de páginas
a pesar de que parece ser extenso, podrías haber hecho Sí. más. Pero luego te preguntaría, igual que Sebas, ¿no? ¿Cómo os planteáis ese tipo de proyectos donde, aparte de una historia y unos personajes, hay un trasfondo histórico, ¿no? Que también es gran protagonista de la historia? Pero luego os preguntaría a los dos cómo es para un autor y buscar el equilibrio, ¿no? entre todo. Vale. Maravilloso cómic, que además está tanto en castellano como en catalán, pero claro, dentro de lo que es Uneria también tenemos a Sebas aquí. Lo haremos trabajar un poco ahora, ¿no? Lo haremos hablar un poquito, que lo tenemos ahí castigado. Sebas, también llevas toda la vida con ello, a pesar de que empezaste publicando algunas cositas de los 80 de manera más esporádica, ¿no? Pero luego ya cambiaste de profesión, te dedicaste al trabajo de interiorista y luego un día decides dar el salto al vacío, y porque siempre había sido enamorado de los cómics y tal, y dices, no, mira, me lanzo a la piscina y en lo que es una situación teóricamente cómoda, que puedes hacer tu vida tranquilamente y tal, te vas a un mundo tan arriesgado y tan loco como el de los TVOs, ¿no? Y siempre has dicho que nunca te has arrepentido de esa decisión. No, debería haberme arrepentido. Yo, de hecho, cuando era profe de la escuela Joso, les decía, dedicaros a otra cosa, que sois muy buenos, o les decía, por favor, que vuestra pareja sea director de entidad bancaria, que es la pareja ideal, uno que lleve el dinero y otro que se dedique al arte, ¿no? Y sí, de hecho, yo desde niño, cuando los críos en el cole le preguntaban qué quieres ser y unos decían bombero, astronauta, explorador, yo quería ser dibujante de cómics, es que lo tenía clarísimo. Pasa que vengo de una familia que no tiene ningún contacto con el mundo cultural y artístico y no sabía por dónde tirar. Estaba estudiando en La Llocha, en la Escuela de Artes y Oficios, diseño gráfico, de lo que nunca he ejercido, pero me empezó a tener trabajo de interiorista, primero en una empresa interiorista de tiendas y luego en una de interiorista donde creo que les he hecho las cocinas y los baños a toda la burguesía catalana, porque era una tienda de Passeig de Gràcia. Eso en mis memorias lo explicaré porque tengo muchas intimidades, ¿no? Y hasta que un día me harté de las pititas y dije, es que no puedo más, es que yo tengo que dedicarme a lo mío. Y me tiré al vacío. Y desde entonces, pues ya hace 30 años largos de eso. Correcto. O sea, y de ir haciendo, porque además no solo autor, también incluso en algunos momentos has atrevido a también el otro desafío que es el de editor jefe, por ejemplo, de la revista. Claro que sí. Pero que empezaste haciendo trabajos, digamos, de corte erótico, sexuales, pero llegó un momento que tú pensabas que te iban, ya me acuerdo que un día lo comentaste, que ibas poniendo pues historias más de corte LGTBI, ¿no? Eran otros tiempos. Y un día te llamaron el editor y ya está, ya me han pillado. Y al contrario, te dijeron, oye, ¿por qué no haces más historias de...? Sí, eso fue cuando aún combinaba con el trabajo de interiorista, que fue poco después cuando lo dejé. Yo trabajaba haciendo historias eróticas para una revista de baja calidad, te pagaban por historieta, y yo, como soy muy prolífico, pues hacía historias muy largas, así cobraba más. Y yo iba poniendo como de secundarios, como con calzador, personajes gays. Y es eso lo que tú dices. Me llamó un día el editor y digo, me va a dar un cachetazo diciendo, oye, tío, que esto es para heteros. Y no, me dijo, que he visto que pones personajes gays. Oye, pues empieza a hacer historias que sean totalmente gays, en ese caso eran porno. Sí, correcto. Dice, porque esto tiene un nicho, una salida, dice, y vamos a hacerte un especial que solo sea de esto. Y yo creo que ese fue el gran pistoletazo de salida, que entonces me pasé del porno, a las historias de costumbres, donde también, que hay gente que me lo critica y hay gente que me lo agradece, en mis historias, como son historias cotidianas, en algunas páginas hay sexo explícito, porque en la vida hay sexo explícito. Y si, como les digo yo a veces a algunas personas, y si tú no lo tienes, pues yo lo siento mucho, pero es que la vida es así, no la he inventado yo, que decía Sandro Giacobbe. Correcto. Y de ahí, creo, corrígeme si me equivoco, de un proyecto que salió en Sitges, de una historia, de unas páginas... Sí, historias de Sitges. Correcto. Que por cierto, Patrimoni de la Generalitat de Museos ha comprado esta historia y ahora está depositada en los museos de Sitges. Correcto. Y con ese inicio empezó una historia que ha pasado durante los años con muchas obras, con esos personajes, Salvador, por supuesto, ¿no? Uriol, compañía y tal, donde, sí, mucha gente todavía se pregunta si es autobiográfico, ¿no? Yo creo que hay un poco mezcla de todo, ¿no? Experiencias tuyas, experiencias que conoces de otra gente y tal, pero para mí también, aparte de costumbrismo y tal, humor costumbrista,
es un claro reflejo también de muchos momentos en nuestra historia. Mira, hace bastante tiempo, recuerdo, fíjate, cuando Montilla fue presidente de la Generalitat, Sí. montaron, esto me da mucha vergüenza, pero montaron una fiesta donde además se pasó el documental sobre la princesa del pueblo, sobre, ¿cómo se dice? Sí, Belén Esteban. sí, Esteban. Yo trabajaba en determinadas, que iba muy bien para la pasta, para la fábrica de la tele como guionista. Nunca me ponían en los créditos y justo aparezco en los créditos de La princesa del pueblo. Y entonces invitaron a Bonilla, que acaba de ser presidente de la Generalitat, porque se presentó en Barcelona, y me presentaron a él como el cronista de la vida barcelonesa. Alguien dijo de la vida gay, y alguien le corrigió y dijo, no, de la vida barcelonesa en general, porque siempre mis novelas gráficas suceden durante ese año que he escrito el guión. Correcto. Y aparte de lo que les pasa personalmente a los personajes, yo hago un reflejo de todo lo que esos personajes no viven en el mundo del Capitán Trueno, sino que viven en un mundo alrededor donde suceden cosas, y suceden las cosas que suceden ese año. Yo he hablado del Foro de la Familia, yo he hablado del matrimonio igualitario, de la ley Mordaza, de la ley trans, de la crisis de trabajo. Por ejemplo, Salvador empieza teniendo 2 trabajos que le gustan. Uno es de pasante en un estudio de arquitectura y luego da clases también de dibujo lineal. Y la crisis hace que lo echen y acaba siendo teleoperador. O aquella manifestación en Sitges. Exactamente, la manifestación que hubo donde un concejal del PP empezó a pedir los DNI a la gente que había en la plachada. O sea, que siempre querías que fuese un reflejo de la época que estaban viviendo. Siempre, siempre, Es así, exactamente. Es así. Y curiosamente, con esos personajes y con esas historias, quizás, así como el sector del cómic ya es un nicho en sí, pues tu sector que también era un nicho de este nicho, has tenido siempre unos lectores súper fieles, que sacases lo que sacases, ellos estaban ahí porque les encantaba seguir el proceso de los personajes y tus historias. Sí, eso lo dicen siempre mis editores, particularmente la cúpula. Dicen, tú tienes posiblemente un nicho más pequeño que otros autores, pero tu nicho es fiel. Están esperando lo próximo sin saber de qué va. Es igual. Y aquí, a ese público, como dicen las folclóricas, al que tanto debo y al que tanto quiero, pues le doy mucho las gracias, porque es verdad que son muy fieles. Y eso me da una gran responsabilidad, porque me da mucho miedo defraudarlos. Quiero que les siga gustando lo que hagan, no que lo compren porque soy yo, Correcto. sino porque les guste lo que explico. Pero incluso ahora esto ha aumentado todavía porque tenías una legión de lectores pues fieles, pero es que además ahora, digamos, de estos últimos tiempos, a ver si funciona esto, el botoncito. Claro, he hecho un giro, un triple salto mortal y me he ido a la memoria histórica. Funciona esto, ¿eh? Te las voy a probar aquí. Ah, mira, la batería está agotada. A ver ahora. No funciona. Pero bueno, ahora cuando funcione. De repente inicias un proyecto que de momento tenemos unos que empezó con que el fin del mundo nos encuentre bailando, y luego con ese último uno que salió hace pocos meses de La Fiel como Única bandera, con Tomaset, que incluso te ha aumentado el número de lectores, son unos lectores que a lo mejor no te habían seguido tan fácilmente, pero les ha enganchado esa historia. Es que he tomado a mucho público generalista, porque les ha interesado esa historia que pasa durante los últimos meses de la República. Que luego se hayan encontrado que es la historia de amor entre 2 obreros, 2 hombres, les ha parecido meramente anecdótico, porque lo que explican es algo que le podría pasar a cualquier obrero. Y eso me ha traído, no era intencionado. Yo quería explicar una historia que dormía en un cajón desde hacía como poco 10 años. Pero para explicar esta historia yo necesitaba una madurez como profesional para explicarla bien, ¿no? Me ha dado mucho trabajo, porque aparte que yo tenía las historias de primera mano de mis tíos, y sobre todo de mi tío Enrique, claro, toda la ambientación, lo que pasaba alrededor, ha sido un trabajo titánico, pero que me ha encantado. Es que me he enganchado a lo que es documentación.
ya te digo. Y me ha traído una cantidad de gente, de hecho, que El fin del mundo no se encuentre bailando, al mes y medio había agotado la primera edición. O sea, que me fui a la Feria de Madrid y solo quedaban 15 libros. Que solo pude firmar 15 libros porque no había más. Sí, sí. O sea, Grato problema. Sí. Pero bueno, que a partir de ahí también, así como documentaste mucho de nuestra historia, a lo largo de las historias de Salvador y compañía, aquí, claro, te ibas a otros tiempos, con lo cual había un trabajo de documentación y vemos en el primer volumen cómo es un poco, se conocen esos dos personajes, sobre todo, y todo lo que rodea en aquellos momentos, lo que están viviendo, ¿no? Que es ese preámbulo, ¿no? Ese prólogo a que estalle todo, ¿no? Estalle todo, como dice el título, ¿no? El fin del mundo. Sí. Y cómo lo oyen, y sobre todo para mí, muchas veces, yo el primero, tenemos la manía de decir, me ha encantado el Bailando de Sebas. No, que El fin del mundo se encuentra bailando, dice mucho ese título. Para mí dice la esencia de esa historia, ¿no? Es que eso fue el fin de un mundo. Y lo que dicen es ese optimismo con el que lo viven. Nosotros sabemos algo que no saben los protagonistas mientras lo estamos leyendo. Correcto. Sabemos que esto va a acabar mal, pero ellos son optimistas. De hecho, todo el mundo pensó que la guerra civil, que no iba a ser una guerra civil, Sí, no, que iba a ser una escalamuza que iba a durar 4 días. Otro follón de esos que hemos vivido en los últimos años y poco más. Exactamente. Sí. Ya se había vivido la Barcelona de los pistoleros y tal. Correcto. Esto pasará en 4 días porque esto no puede durar. Es un golpe de Estado de unos sublevados y, de hecho, en principio, fue el ejército republicano que lo que quería era instaurar un gobierno de derechas pero republicano. Pero, como dijo el general Mola, no le deis España a Paquito porque no nos la va a devolver. Esto es una frase documentada de él. Y así fue. Y claro, acaba ese primer volumen con todo el follón y entonces nos vamos a un segundo volumen donde vuelven a aparecer los dos protagonistas, pero sobre todo uno. La odisea un poco, ¿no? Que vive primero en el conflicto armado y luego ya a nuestro país vecino, que es Francia, ¿no? Sí, me salto un poco la guerra civil porque se ha hablado mucho sobre ella. Y lo que quiero explicar es la historia de un refugiado, de un exiliado, que además tiene la particularidad de ser homosexual, ¿no? En una Francia que a todos los exiliados republicanos trató muy mal. Todo el mundo esperaba que nos iban a recibir con los brazos abiertos, con aquello de égalité, fraternité, no fue así. que fan. No. Los internaron en campos que decían de refugiados y eran campos de concentración. Y luego no quise hablar de un héroe. Salvador es un superviviente, pero no es un héroe. Él lleva un perfil bajo para pasar desapercibido de alguna manera. Igual como al principio parece que yo le tengo a los franceses una manía tremenda, que se la tengo, es verdad. Pero luego les doy una gran oportunidad con los 3 tenderos, con los 3 comerciantes, con el sombrerero, el modisto y el carnicero, y sobre todo con sus segundos, con sus empleados, que son verdaderos ángeles de la guardia. Correcto. O sea, gente maravillosa que crean junto a Basilio una familia. Y luego, como soy un romántico, no voy a explicar más, ni muchísimo menos, pero cuando se lee el segundo libro se entiende que tiene que haber una tercera parte. Sí, correcto. Que creo que apunta que será también más dramática. Sí, claro. Porque... Sí. Solo puedo decir y te debe costar porque no es tu naturaleza. No, intento sacar el humor con secundarios como sea, pero claro, esta trilogía es muy difícil que tenga un tono general de humor porque narra hechos sumamente dramáticos y yo intento ser optimista y siempre pongo personajes fuertes que le dan un toque también de gracia, la abuela de la señora Tomasa de Bailando o Blanchet, el camarero negro, que le llaman Blanquita, el camarero negro de francés, o la vieja reina que roba cuadros y figurines de Paquito Zamora y de Ismael Smith, ¿no? Y que canta viejas canciones, porque había sido boy de Josephine Baker. Correcto. ¿No? Pues es que ahora sí que ya os haré las preguntas comunes para los dos, ¿vale? Entre los dos. Claro, hemos hablado del proyecto como el tuyo, de Caridad del Río, y un proyecto como el tuyo, ¿no? Que estamos esperando ya, antes de que salga también ese proyecto que luego hablaremos, sin por encima, de esa tercera y última parte. Pero claro, hablamos de dos proyectos donde hay una alta carga de contexto histórico, donde sin ser el protagonista tiene un gran protagonismo, obviamente, sin ese contexto histórico no pasaría muchas cosas que pasan, pero luego también está el tema de narrar una historia, desarrollar unos personajes o un personaje
¿Cómo de difícil o de apasionante es el equilibrio de decir, bueno, tengo que dar el protagonismo o la importancia a ese contexto histórico y tal, pero el protagonismo tiene que ser ese personaje o de esos personajes? Es difícil encontrar ese equilibrio. Sale bastante automático, es un quebradero de cabeza absoluto. Claro, en esta primera aproximación a la no ficción que he hecho con Caridad, ya decía antes que tuve que hacer una inmersión histórica, ¿no? Leerme algunos libros, ver algunos documentales y tal, y bueno, informarme sobre el personaje y sobre la época, evidentemente, pero la época es todo el siglo XX. O sea que, y además los escenarios también en la historia van variando. O sea, aparece Moscú, París, Cuba, Barcelona, evidentemente. Bueno, en fin. O sea, ideal si te lo imaginas como una serie de televisión, ¿eh? Una cosa fantástica. Y luego, claro, de todo ese compendio, ¿no?, de documentación que te queda aquí en la cabeza, y encima de la mesa, repartido en bocetos y en apuntes y tal, pues claro, todo no cabe, porque lo que tiene que primar es la historia, la aventura, tal como yo lo concibo. O sea, aunque no cuentes ninguna mentira en el libro, es cierto que siempre priorizo que la historia avance como una aventura, ¿vale? Así de fácil. Entonces hay determinados aspectos históricos esenciales y fundamentales para entender qué pasaba y qué pasó, que igual se quedan fuera, porque no caben, porque no puedes apabullar al lector tampoco, o llenarlo ¿no?, de una información que en el fondo, si la quiere, la puede conseguir yéndola a buscar expresamente a posteriori, etcétera, puede seguir, ¿no? Si consigues encender esa llama en el lector, pues bueno, luego él puede hacer también su propio recorrido, ¿no? Sí, yo pensé exactamente lo mismo, porque empiezas a buscar información y es una luz de información y tienes que hacer un gran trabajo de síntesis. Pues dices, ostras, aquí hay mucho que tirar, pero esto no puede caber en la historia, tengo que centrarme en el personaje. Y eso es algo que la crítica, vamos a decirlo así, lo ha dicho tanto de la primera parte como de la segunda, que el ambiente no se come a la historia, que era algo que tenía mucho miedo de que pudiera pasar. Pero hay un momento que piensas, oye, si quieren saber algo más, que lo busquen en la Wikipedia. No, que esto no es un libro histórico, es un libro de unos personajes que pasan un contexto histórico. Pero sí que es verdad que hay que sacar mucho el grano de la paja y decir, bueno, pasaban más cosas alrededor, pero es que yo no las puedo explicar. Y seguro que los personajes tampoco nos enteraron de todo. Ahora tenemos una verdadera alud de información, tenemos un empacho de información, pero entonces la información era muy sesgada. Correcto. Lo que llegaba era la gente que leía periódicos. De hecho, Basilio, en la primera parte, en Bailando, no sabe leer. Le lee, el compañero del camión le lee cada día la prensa, porque es un hombre que quiere estar informado. Y con Tomás empieza a aprender a leer. Y en la segunda parte explica que durante las escuelas de la retaguardia de la República, y eso es cierto, enseñaron a leer y a escribir a muchos soldados o voluntarios que eran analfabetos. Y allá aprende a leer y a escribir y se da cuenta que es algo que le gusta. Y en el campo de refugiados de Argelès-sur-Mer, una compañera le enseña además francés, a leer, escribir y hablar francés. Y es un tío que, aparte de tener músculo, parece que es inteligente, pasa que no ha tenido ocasión de desarrollar esa inteligencia. Pero claro, no puedo explicar todo lo que pasa. No, claro, no hablo más allá ni de la ocupación de París ni tal, porque él no estaba allí, estaba en otro lugar. Aún así, a pesar de ello, el cómic, una de las maravillas que tiene es que es un elemento sobre todo muy gráfico. Y igualmente tenéis que pasar por un peaje, que es no solo la documentación que a nivel de historia, sino la documentación gráfica. Aquel uniforme, o aquella vestimenta, o aquel edificio que está en el fondo. Sí. Que también, sobre todo, muchas veces lo mejor es no obsesionarse con... Pero es algo que disfrutáis de decir, mira, durante esta obra estoy... O llega un momento que a las X páginas ya... Joder, ¿Qué pasa? ¿Cómo era aquella camisa? ¿Cómo era aquel...? No, realmente
pasa una cosa, y es que aunque tienes que documentarte, evidentemente, porque esos hechos sucedieron, no sé, pongamos en el año 23, y en el año 23 pues los coches que paseaban por Barcelona eran así, ¿no? Claro. Todo eso tiene que estar reflejado, pero tampoco creo que tenga que ser muy evidente. Yo creo que tiene que ser una atmósfera que está ahí de fondo, Correcto. pero que incluso el lector pueda no ver, no percibirla de un modo muy intuitivo, si quieres, pero bueno, que forma parte del contexto en el que sucede la historia, esa aventura, ¿no? que sí que es lo importante. De hecho, Harold Foster buscaba a veces documentación de un candelabro y se tiraba días buscando, al final no lo veía nadie. O sea está bien que hay una atmósfera general. Sí que es verdad que yo he tenido una gran suerte, sobre todo a nivel de vestuario y de ambientación, porque yo hablo de obreros. Y todo lo que aparece en las revistas de la época no era de obreros. Las revistas hablan de la moda, pero de la burguesía. Correcto. Entonces, ellos no los podía vestir así. Pero tengo una gran suerte. Soy el depositario de todas las fotografías de mi familia desde el 1912. Porque, no por nada. Porque yo nací en casa de mi abuela, que era quien las tenía todas, y ningún primo. Es que yo creo que no saben ni que existe, nadie me las ha pedido nunca. Y yo tengo allí, puedo hacer una historia de los años 20, de los años 30, de los años 40, de los años 50, 60, 70. Porque lo tengo todo en grandes cajas y he tirado de eso. Porque allí están esos barbacoas que salían a la montaña y tal, y es como iba vestido los obreros, porque mi familia es de un extracto muy humilde, y he tirado de allí, y me ha ido de fábula, me ha ido muy, muy bien. Y luego esta otra cosa que tenemos, si esta historia la hubiéramos hecho hace 30 años, no había internet, entonces había dibujantes, autores de cómic, que eran conocidos por el gran archivo que tenían de documentación. Ahora lo tiras todo de internet y te vas haciendo carpetitas para ese proyecto. Vas poniendo todo lo que necesitas, lo vas bajando de internet, lo pones, lo tienes allí guardado y vas tirando de ello. Eso es comodísimo. Pero luego te encanta, empiezas a dibujar esos uniformes. Además, en la segunda parte salen nazis, que eran muy pulidos. Y te salen esos uniformes que además la estética nazi es muy gay. Digamos, ahí está. Y a partir de ahí, claro, eso, tú todavía estás haciendo ese proyecto de 3 volúmenes. Yo obras de todo tipo, personajes de todo tipo, pero estamos hablando sobre todo de obras basadas un poco en la memoria histórica, ¿no? ¿Creéis que ahora es más necesaria que nunca hacer obras con memoria histórica? ¿Tan necesaria como siempre? ¿Qué opináis a veces que dicen, ay, otro cómic de la República, otro cómic de la Guerra Civil, otro cómic de la dictadura? Esto se decía antes, otra película. ¿Creéis que es más necesario que nunca? ¿Siempre ha sido necesario? Sí. ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo que sí. No sé si es más necesario que nunca. Probablemente, porque se ha perdido gran parte de la memoria. Cada uno de los protagonistas involuntarios de la historia de España, pues es una parte de esa historia que se ha ido. Y además es que durante muchísimo tiempo ha habido la voluntad expresa de que nadie contaba nada en casa, de eso no se habla, ¿no? Sí, correcto. Bueno, y eran casos excepcionales en los que sí que se hablaba, pero que también hay de todo. Pero hemos llegado a un punto en el que, primero, los protagonistas ya han desaparecido en gran medida. Eso seguro que ayuda. Luego te das cuenta de que, por un lado, hay curiosidad por saber qué pasaba, y por el otro hay una gran transformación de lo que pasó, ¿no? Correcto. Sí. Y entonces, claro, sí, desde este punto de vista existe esa necesidad, incluso diría saludable, diríamos, para sanear, diríamos, claro, esa memoria, ¿no? Para recuperarla, darle un sentido, explicar los hechos y sanear esta sociedad que hasta que no se expliquen las cosas bien, no sanará. Yo que hablo de personajes también en esta memoria histórica del colectivo LGTBIQ+, lo primero es que quiero explicar al mismo colectivo y a esa gente que dice que esto es un invento moderno, que bueno, maricones han habido toda la vida. Toda la vida de Dios, que dicen las abuelas. Eso por un lado. Y luego cada vez que oigo a alguien que tiene menos de 30 años que dice eso, con Franco se vivía mejor,
me voy rápidamente a casa a hacer guión, porque esto hay que explicárselo, lo mal que se vivía los que vivimos el tardío franquismo, lo mal que se vivía con Franco y las penurias que pasaron nuestros padres y nuestros abuelos durante la guerra y durante esa posguerra, que fue mucho peor que la guerra. Y que cuando te dices una chica pintada con minifalda, dices, iba a ir tú por la calle a las 3 de la mañana con minifalda en los tiempos de Franco. Sí. O sea, hay mucha... en una época que tenemos a mano toda la información del mundo, hay a quien le interesa que haya mucha desinformación. Y creo que Pepe y yo nos lo hemos tomado como un deber informar al público, y aquí estamos, no sé, vamos a presentarnos candidatura política. Sí. No, a mí la sensación que me da muchas veces, y otras escuchadas también, pero en este caso en el cómic, somos un país que a veces, así como hay países que no se cortan a la hora de hablar de todo su pasado, tanto de lo que les hace sentir orgullosos como lo que no, de hablar de las glorias y las miserias, aquí siempre he notado que hay un poco como reticencia a hablar de las malas decisiones, de los errores, de lo que fuese, ¿no? Y solo los momentos gloriosos, ¿no? Y creo que la historia se habla siempre de todas, sobre todo de lo que no queremos volver a vivir, lo de los errores, ¿no? Para no volver a cometerlos, ¿no? Es mi sensación que tengo yo. Sí, y también el caso español es muy especial, ¿no? Porque, claro, no solo existió una guerra civil, sino que luego vinieron 40 años de represión y diríamos, todo lo que no se ha limpiado, diríamos, no se ha saneado. El franquismo se nos está haciendo muy largo. Eso lo digo yo porque aún sigue. Y tuvimos un dictador que no fue como Hitler ni fue como Mussolini. Franco murió de viejo en la cama. Que la gente hacía cola para ver si estaba muerto de verdad en la Capilla Ardiente, a tocarle con un palo, casi. Pero se ha muerto. Sí. Y ahora ya sí que ya pasamos el tiempo. Última pregunta ya de rigor, obligatoria. Después de todo lo que habéis vivido, de todos los colores y momentos bajos ánimos, a día de hoy os veis con más ilusión y fuerza que nunca. ¿Sois de los que, como los viejos rockeros del escenario, pues con el lápiz en la mano? ¿O hay momentos que decís, mira, estoy un poco ya hasta los de esto, son muchos ya tallas, tanto curro para al final ir sobreviviendo? ¿O no, al contrario, oye, más fuerza que nunca? Yo me debato, depende de la hora del día, entre uno y otro, porque la verdad hay momentos en los que piensas, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿esto qué sentido tiene, no? Ahora, luego el cuerpo, mira, te arrastra y vuelves a caer en lo mismo, en lo que en el fondo sabes, te interesa, quieres hacer, ¿no? ¿Qué es esto? Mira, yo igual ni lo he escogido, pero estoy aquí. Yo he hecho un cálculo, esto que te hacen como un cálculo aproximado, una simulación, y tengo, para hacer todos los proyectos que tengo en un cajón y en la cabeza, tengo que vivir unos 135 años. Solo digo esto. Tengo un periodista que le dice a mi hijo, además mi hijo es actor, es un periodista cultural, que le dice: tú, cuando tu padre falte, que espero que sea de aquí mucho tiempo, estarás como 5 o 10 años llevando proyectos a la cúpula diciendo, aún tengo otra cosa de mi padre que antes de morir la dejó ya hecha, y aún tengo otra cosa de mi padre. Muy bien. Y bueno, y que se pueda saber, porque los autores siempre estáis haciendo vuestra gira con vuestra última novedad, pero ya estáis trabajando con la siguiente, ¿no? A veces se pueden decir cosas, ¿no? Creo que tú, Sebas, por ejemplo, estás en un proyecto de cocina, ¿no? Con unos de tiras. Lo que se puede explicar, ¿eh? A ver, puedo explicarlo todo. El proyecto es, además tiene un título, es La hermosura entra por el pico, que es la historia de un cocinero y un dibujante de tiras gráficas de un periódico, y como hacen ellos un libro de cocina, las recetas de ese libro de cocina aparecerán en el libro. Eso ya está entregado. O sea, que tiene que salir a final de este año. Y luego gané el premio Finestras de cómic en catalán. Correcto. Y he tenido que aparcar la tercera parte de Basile y Tomaset para hacer el premio Finestras, que es un thriller, pero que viene, el detonante de ese thriller es también una novela histórica. O sea, un relato histórico de Els Refinats, o Refinados, que eran un grupo de artistas reales que vivió en Barcelona entre los años 10 y los años 20 del siglo pasado. O sea que, vamos, no tienes deberes, madre mía. Que si tengo deberes, vamos.
Y yo, lo que se puede decir, si no se puede decir nada, pero supongo que sí, que estarás embarcado ya. Bueno, en la tercera parte, pero es que ya tengo como 4 historias más en un cajón. Tengo una de veranos en Sitges, porque fue una localidad donde fue mucha gente del mundo cultural y cada vez que voy a una visita comentada me aparecen nuevas ideas y tal. Yo no sabía que Buster Keaton tenía un matrimonio de conveniencia que era gay y que iba con un actor mexicano que era su pareja de verdad y las 2 señoras se iban a hacer punto mientras ellos se iban de ligoteo. Bueno, ¿y tú, Pep, qué? Sí, ¿Cómo lo tienes? Yo, o sea, ya decía, o sea, llevo mucho tiempo mareando varias historias. De hecho, a veces se funden estas historias, a veces se vuelven a separar. Es como un proceso orgánico. Yo no tengo prisa, diríamos, en este sentido, porque sé que incluso a veces hay que dejar hacer ahí, ¿no? Que vaya macerando y intervenir poco y que de alguna manera, bueno, cuando vuelves a retomar esos proyectos, pues cobran nueva forma y tal. Y es un proceso, ya digo, muy curioso, pero en el que confío plenamente. Y no puedo contar nada porque simplemente está todo ahí en una nebulosa, pero que vamos, que se va a concretar. Sí. Bueno, mientras no te digan como a un librero de Barcelona, amigo mío, de Xavi de Arcam, que viene un día, le viene un cliente y le dice, bueno, ¿y esto de Sebas cuándo va a salir? Porque Sebas ya tiene una edad, a ver si no lo puede acabar. Y digo, ¿pero de qué va? Es así. No, pero estaría hablando de las cosas porque además me encanta hablar con vosotros y ya llevo muchos años admirados, pero ya hay otros compañeros que tienen de seguir las charlas. Ha sido un honor tenernos aquí, de verdad. Un honor hablar con vosotros, de verdad, un placer. Y sobre todo, mil gracias a vosotros por estar aquí haciéndonos compañía, de verdad. Mil gracias tanto a vosotros como a ellos, de verdad. Muchas gracias.